13:25, vamos al desarrollo de las noticias. La fecha era hoy para que la Cámara de Diputados votara el proyecto de corresponsabilidad en la crianza, pero aparentemente se postergó para el 18 de abril. Lo llamativo del tema es que los únicos que defienden el contenido de este proyecto de ley son los políticos, porque la Universidad de la República, las cátedras de pediatría, de psiquiatría infantil, de psicología, la propia Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo, el Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres, la Intersocial Feminista, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Red Pro Cuidados, están en desacuerdo y la consideran una mala ley. Corregimos, un mal proyecto de ley porque aún no se transformó en ley. Inclusive organizaciones internacionales advierten futuras observaciones a Uruguay en el caso de su aprobación. Los que defienden el proyecto son todos los legisladores de la coalición multicolor. Algunos objetan algunos artículos. Inclusive el doctor Pablo Abdala, presidente del INAU, estaba bastante satisfecho con el articulado. Dijo: en ningún momento el proyecto de ley impone que un padre que haya ejercido violencia contra sus hijos pueda tener acceso a un régimen de visita. El juez no queda condicionado, afirmó. Y agregó: el actual proyecto habilita a ese régimen al igual que el código vigente. Le preguntamos a la abogada Alicia Deus, vocera del movimiento que está en contra del proyecto de ley, en su condición de especialista de derechos del niño, cómo observa el contenido de este proyecto y si es necesario aprobar una nueva ley. Buenas tardes, doctora Alicia, muchísimas gracias por estos minutos. Buenas tardes, gusto estar acá con ustedes. Bueno, nosotros, y me refiero a nosotros que yo soy parte del colectivo de organizaciones sociales que históricamente han trabajado en el tema infancia-adolescencia, a los que se suman todas las instituciones públicas, privadas, nacionales, internacionales que tú acabas de mencionar correctamente, o sea, todas las instituciones y organizaciones y operadores vinculados al tema de infancia, con independencia de la afiliación política, con independencia de cualquier tipo de ideología, hemos manifestado nuestra preocupación de la situación de desprotección en que pueden quedar algunos niños que son víctimas de violencia, de maltrato, de abuso sexual infantil, porque no nos tenemos que olvidar, las situaciones de violencia son esas, son el maltrato, el abuso sexual por parte de su enorme mayoría de los casos familiares. O sea, el CIPIAB, que son datos oficiales, nos informa que en el año 2022, en el 2021, pero los datos de 2021 van a salir ahora, en los días, en el 2021 el 93% de las situaciones de violencia contra los niños se da en el ámbito intrafamiliar. Entonces, es llamativo que este proyecto de ley no considere en ninguno de sus artículos las situaciones de violencia que pueden sufrir los niños en el ámbito intrafamiliar. No los considera cuando establece parámetros para que el juez determine la tenencia compartida, no los establece cuando habilita en los artículos 4 y 6 que el niño pueda seguir vinculándose con la persona denunciada como agresora, sea el padre o sea la madre, porque esto, se ha querido desde las organizaciones que defienden el proyecto, se ha querido hacer una cuestión muy maniquea de que el proyecto es a favor de los padres varones que se ven privados de ver a sus hijos porque las madres interponen denuncias falsas y les prohíben verlo. Esto no es así, la preocupación de todas las organizaciones sociales va en dirección a que se habilite el vínculo, el contacto de los niños con la persona denunciada por violencia, sea varón, sea mujer, sea el padre o sea la madre. Usted menciona algo clave que creo es oportuno compartir un mensaje de un oyente que está relacionado con uno de los argumentos. Dice: cuando hay un fallo judicial que no es correcto, que aleja a un papá o a una mamá de su hijo por denuncia falsa,
por una mala valoración. Eso es uno de los argumentos que utilizan los defensores del proyecto de ley. Pregunta la señora Alejandra, ¿el camino es resolverlo a través de un proyecto de ley? Hay claras pruebas que la solución no va por ahí y sí a través de fortalecer al Poder Judicial para que cuente con los equipos técnicos especializados, etcétera, etcétera. Hay ausencia de recursos económicos por parte del Estado para resolver estos como tantos otros problemas. Gracias, Alejandra. Sí, doctora. Muy bien expresa la oyente. En realidad sí hay dificultades en el acceso a la justicia en el Poder Judicial y nosotros podemos entender que hay demoras que no se justifican y obstáculos de toda índole, pero esto no puede ser objeto de un proyecto de ley de esta naturaleza como pretende aprobar, sino que tiene que disponerse mayores recursos a la justicia, mayores recursos económicos y mayores recursos humanos en cuanto a la formación y la especialización de los operadores. Yo siempre insisto con esto, porque en la medida en que haya recursos especializados de todo tipo, desde los jueces, desde los defensores públicos, desde los técnicos que intervienen, se van a resolver las situaciones con más eficiencia y eficacia, eso es indudable. Pero si la justicia no cuenta con recursos suficientes para tomar decisiones o para tomar la decisión que más se ajuste a la realidad de esa situación. Pero con ese pretexto no podemos desproteger a los niños, no podemos aprobar leyes que son regresivas en cuanto a derechos de los niños, pasándose de vuelta a priorizar el interés de los adultos. Digo pasándose de vuelta porque ese era el viejo paradigma del Código del Niño del 1934, donde los niños eran objetos de la tutela del mundo adulto. Nosotros contamos con una legislación respetuosa de los derechos humanos, respetuosa de la consideración de los niños como sujetos y sujetas de derecho, y donde la prioridad siempre tiene que estar puesta en la protección de sus derechos, siempre, en todos los casos. Entonces, esta legislación habilita que esa no sea la prioridad, y eso es nuestra preocupación y las observaciones que hemos manifestado siempre que podemos. Ahora, observaciones estas que vienen de todos los ámbitos, ¿no? Ámbitos que están directamente relacionados con los niños, niñas y adolescentes. Hablamos de la cátedra de psiquiatría infantil, de pediatría, la propia facultad de medicina, personas que están vinculadas al derecho, como los defensores públicos, que tratan y asisten de un lado y otro, ¿no? Estamos hablando el otro día hablábamos con una de las referentes de los defensores de oficio que decía, nosotros sí tenemos datos estadísticos porque defendemos al acusado y otros defienden al acusador, a la víctima. Los defensores públicos atienden más del 90% de las situaciones donde hay niños vulnerados en todo el país. Por lo tanto, tienen una experiencia y datos que son realmente determinantes de cuál es la realidad de nuestro país. Entonces, hablar de que hay múltiples denuncias falsas sin ninguna evidencia, sin ningún estudio previo, porque no los hay, o sea, ojalá hubiera en nuestro país datos realmente fidedignos. Ahora, hay situaciones particulares que pueden ser injustas, sin duda, pero eso no se resuelve con un proyecto de ley que generalice la desprotección para todas las niñas y niños. Porque, yo pregunto, ¿y si esta denuncia que se dice falsa no es falsa? Y nosotros revinculamos al niño abusado con todo el costo que tiene para un niño o una niña el develamiento del abuso, y lo volvemos a revincular con el abusador. Las consecuencias no tienen, son determinantes del resto de su vida. Es difícil entender porque no manejamos muy bien los contenidos del propio derecho, ¿no? Pero siempre se dice que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Será una de las premisas que manejan los defensores del proyecto? Que el maltratador, que el abusador o que la maltratadora o abusadora son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, por eso no tienen que alejar a los niños de esa guardia, de la visita.
está mencionado específicamente en el proyecto el principio de inocencia, que es un principio constitucional que debe regir probablemente para todos los ciudadanos en materia penal, pero en materia de familia y cuando estamos hablando de infancia, el principio que debe priorizarse es el principio de precaución. Ante cualquier riesgo, lo primero es proteger al por las por lo que supone la fragilidad y la vulnerabilidad de un niño o niña enfrentado a una situación de violencia. Entonces, ese es el estándar que debe regir en materia de familia y no incorporar el principio de inocencia que haría que el estándar de prueba fuera muchísimo más alto y entonces estas situaciones que se dan muchas veces en el ámbito intrafamiliar, donde las pruebas son difíciles de obtener, porque además históricamente las investigaciones no son buenas, no son eficientes, no se hacen en tiempo, porque esa es otra realidad, ¿no? Entonces, si hacemos priorizar el principio de inocencia, habría una impunidad absoluta. Y los niños quedarían en la más absoluta, perdón, la redundancia, absoluta indefensión y expuestos a, bueno, a lo que además, los que tenemos ya muchos años en estos temas, sabemos que muchas veces los abusos y la violencia en la infancia queda tapada durante muchísimos años, hasta que esa persona, siendo adulta y al cabo de, yo qué sé, tratamientos psicológicos o por determinadas situaciones, puede asumir y puede poner en palabras lo que ocurrió. Digo, hay muchísimos de esos casos, todos conocemos de esos casos. Entonces, hoy que tenemos una legislación en el país que es realmente de protección hacia las niñas y niños, sería realmente una injusticia modificarla, realmente. Hay que buscar recursos, dotar a la justicia con recursos suficientes para que pueda disponer las mejores que le plantean estos casos. Dos preguntas y la liberamos, que sé que tiene la agenda bastante completa. Una de ellas, si todo este grupo de personas, de instituciones capacitadas que trabajan directamente con los niños, niñas y adolescentes, están demostrando rechazo con argumentos, ¿analizan el por qué se insiste de parte de los defensores de este proyecto de ley para que se lo apruebe? Y otra, en el caso de aprobarse esta ley, ¿qué pasa en un futuro con estas organizaciones internacionales que no ven con buenos ojos el contenido? Bueno, en cuanto a tu primera pregunta, realmente, digo, esta es una respuesta que deberían dar estas organizaciones sociales, que en su grandísima mayoría están integradas por personas que tienen situaciones personales en la justicia, o que han sido denunciados por abuso, por maltrato, por violencia, o que tienen un interés subjetivo, personal. ¿Ese es el origen del proyecto de ley? ¿Un grupo de personas? ¿Usted dice que este es el origen de este proyecto de ley? ¿Grupos de personas que tienen...? Sí. Digo, yo siempre relato un individuo que se encadenaba en la puerta de los juzgados hace unos años, porque reclamando la tenencia de sus hijos o visitas, terminó siendo una persona que copó una joyería, mantuvo de rehén a una señora que tuvo que ir hasta el Grupo Geo y el ministro Larrañaga, que estaba en esa época. Digo, fue realmente un escándalo. Y él se encadenaba a los juzgados, porque este tipo de gente siempre utilizan esos mecanismos o esas cuestiones bastante agresivas, ¿no? Y hay varios, yo no podría decir que son todos, porque no conozco a todos los integrantes de las organizaciones, pero sí conozco a varios que tienen cuestiones pendientes o pasadas en la justicia. Entonces, hay un interés subjetivo que está detrás de estos grupos, que no es el caso de las instituciones sociales ni de las instituciones públicas y privadas que observamos con preocupación este proyecto, porque no hay un interés personal en estas cuestiones. En el caso que se apruebe y que se transforme el proyecto de ley en ley,
¿Qué pasa con estos organismos internacionales que no lo ven con mucho agrado el contenido del mismo? Bueno, el Uruguay es parte de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El Comité Internacional de los Derechos del Niño es el órgano de la convención que monitorea el cumplimiento de los estados o el estado de cumplimiento de los estados de las normas y principios de la convención. Ya el del Comité Internacional de los Derechos del Niño, por Uruguay, Pedernera, se ha pronunciado en contra. El Uruguay está obligado a informes periódicos del estado de cumplimiento y bueno, es pasible de observaciones, sin duda que es pasible de observaciones porque este proyecto va en contra del interés superior del niño, en contra de este principio de precaución, desatiende la posibilidad, las situaciones de violencia que puedan vivir los niños cuando la convención es una prioridad absoluta, proteger los derechos de los niños frente a las situaciones de violencia. Entonces, bueno, sí, el Uruguay puede ser observado a nivel internacional. Pero en el diario vivir, ¿en qué afectaría esa observación? Porque a los políticos que continúan de pie defendiendo el contenido de este proyecto no les importaría esas futuras observaciones No. en el caso que se consigan los votos. Y eso es una realidad, ¿no? A pesar de que el Uruguay tiene como un cierto prestigio internacional en cuanto al cumplimiento de, primero a la aprobación y ratificación de las convenciones internacionales de derechos humanos y en cuanto al estado de cumplimiento también. Esto sería realmente un retroceso para el país. Sin duda que consecuencias prácticas en la realidad de todos los días no lo va a tener, pero digo, a los efectos del país, y yo pienso que del gobierno actual, ser señalado como un incumplidor de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, bueno, no sería lo mejor, ¿no? Doctora Deus, muchísimas gracias por estos minutos y vamos a seguir tratando el tema. Muy amable. Gracias por poner todas las voces en este tema. Gracias. Hasta pronto. Estuvimos dialogando en directo con la doctora Alicia Deus, especialista en derechos de la infancia de nuestro país.